Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha registrado en su memoria colectiva el recuerdo de un gran cataclismo acuático. No se trataba simplemente de lluvia incesante ni de ríos crecidos. Hablamos de océanos enteros invadiendo la tierra, arrasando montañas, devorando civilizaciones. En casi todos los rincones del mundo, separados por miles de kilómetros y sin contacto entre sí, las culturas ancestrales narraron la misma historia esencial. Una gran inundación que destruyó al mundo anterior. Mucho antes de que la Biblia relatara la historia de Noé, existían otras versiones similares. La epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, escrita hace más de 4000 años, nos habla de Utnapishtim, advertido por los dioses para construir una gran embarcación. En la India, Manu sobrevive gracias al aviso de un pez divino. En Grecia, Deucalión y Pirra reconstruyen la humanidad tras un diluvio enviado por Zeus. Y entre los pueblos precolombinos de América, los dioses también castigan a los hombres desbordando los mares. ¿Cómo es posible que historias tan similares existan en culturas tan distantes? La respuesta más lógica no es la coincidencia ni la imaginación. Es la memoria, un recuerdo compartido de algo que realmente ocurrió. La ciencia moderna respalda esta hipótesis. Al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años, el derretimiento de los glaciares provocó una subida del nivel del mar de más de 100 metros en relativamente poco tiempo. Vastas regiones que hoy permanecen bajo el agua, como el Mar del Norte, el Golfo Pérsico o el Mar Negro, fueron en su día fértiles valles habitados por comunidades humanas. El cataclismo habría sido tan violento que generaciones enteras conservaron su recuerdo como advertencia. Un caso particularmente revelador es el del Mar Negro. Investigaciones recientes sostienen que, aproximadamente en el año 5600 a.C., las aguas del Mediterráneo rompieron el istmo natural que separaba ambos mares, provocando una avalancha gigantesca que inundó la cuenca del Mar Negro en cuestión de meses. La magnitud del desastre habría sido inimaginable para quienes habitaban esas tierras, aldeas enteras sumergidas, campos fértiles arrasados, un éxodo masivo hacia tierras más altas. ¿Podría este evento haber sido la inspiración para tantos mitos de diluvios? Pero el misterio no termina allí. Platón, el filósofo griego, describió la Atlántida como una civilización avanzada que fue tragada por el mar en un solo día y una noche funesta. Para muchos, la Atlántida es solo un mito, pero para otros es otro eco de esos eventos catastróficos que marcaron el final de una era y el inicio de otra. En todas estas historias, el agua no solo destruye, también purifica. Los sobrevivientes del diluvio no son castigados, son elegidos para comenzar de nuevo. Noé recibe un pacto divino. Utnapishtim se convierte en inmortal. Deucalión y Pirra repueblan la tierra. El agua mata, sí, pero también da vida. Es destrucción y creación a la vez. Otro aspecto intrigante es la aparición de sabios llegados del mar, en muchas tradiciones posteriores al supuesto diluvio. Seres que enseñaron a los hombres a cultivar, a construir, a leer los astros. Viracocha en los Andes, Quetzalcóatl en Mesoamérica, Oanes en Mesopotamia, ¿fueron simplemente mitos de deidades benevolentes o vestigios de supervivientes de antiguas civilizaciones desaparecidas? La arqueología submarina también ha encontrado indicios inquietantes. Estructuras hundidas frente a las costas de India, Japón y Cuba, que parecen construcciones humanas anteriores a las fechas aceptadas oficialmente para el inicio de la civilización. Ruinas de culturas borradas por las aguas. Y mientras miramos al pasado, surge una pregunta inevitable. ¿Podría volver a suceder? Hoy,
El derretimiento de los polos, el deshielo acelerado de los glaciares y el aumento sostenido del nivel de los océanos ya no pertenecen al terreno de la especulación. Son hechos, son señales. Ciudades costeras, grandes y pequeñas, sienten ya el pulso amenazante del agua avanzando. Playas desaparecen, islas son tragadas por el mar, y en muchas partes del mundo, lo que antes era firme tierra, ahora es terreno incierto. El ciclo parece repetirse, como si la advertencia grabada en los antiguos mitos no hubiera sido suficiente para cambiar nuestro rumbo. No se trata solo de recordar un pasado lejano, sino de comprender que la historia podría estar a punto de reescribirse, con nosotros como protagonistas. Tal vez el relato del diluvio universal no sea simplemente un eco del ayer. Tal vez sea una advertencia eterna, una voz persistente que atraviesa milenios, susurrando que la naturaleza no olvida. El equilibrio, ese delicado hilo que sostiene la vida tal como la conocemos, puede romperse con un solo movimiento, una sola negligencia, un solo acto de arrogancia. Si olvidamos las lecciones de las aguas, si desoímos los susurros del océano, si persistimos en construir imperios sobre cimientos frágiles, podríamos, una vez más, ver cómo el mundo que conocemos se desmorona bajo la marea implacable, y entonces nosotros mismos seríamos recordados solo como otro susurro en las corrientes, como otra civilización tragada por el tiempo, dejando tras de sí solo ruinas sumergidas y leyendas de advertencia. La historia del diluvio, entonces, no es solo un mito antiguo, es una memoria ancestral tallada en los huesos de la tierra, es una advertencia que atraviesa generaciones, y quizás, también, una profecía que aún puede cumplirse. Si no somos capaces de escuchar el llamado de las aguas antes de que sea demasiado tarde, quizá la verdadera tragedia no sea el desastre en sí, sino la arrogancia de creer que somos inmunes a él. Noé, Utnapishtim, Deucalión. Todos los nombres cambiaron, pero la advertencia fue siempre la misma. Cuando el hombre olvida su lugar en el tejido de la vida, las aguas regresan para reclamar lo que les pertenece. No por castigo, no por ira divina, sino porque la naturaleza nunca negocia, simplemente reequilibra. Y cuando el equilibrio se rompe, no importa cuán alto hayamos construido nuestras torres, ni cuán vastos sean nuestros imperios, el océano lo cubre todo por igual. Quizás, en el fondo, siempre hemos sabido que la memoria del diluvio no era un cuento para niños, era un eco del futuro, un recordatorio cruel pero necesario de que al final no conquistamos la tierra, somos parte de ella. Y si olvidamos esa verdad, las aguas volverán a enseñárnoslo, una vez más.